Bueno, continuando entonces con esta parte de las interfaces en el lenguaje de programación Kotlin. En el lenguaje de programación Kotlin, en este caso vamos a ver la parte de las interfaces. Las interfaces, tal como dice aquí en esta cosa de aquí. Las interfaces van a ser tipos personalizados proporcionados por este lenguaje de programación que no pueden ser instanciados de manera directa. Van a ser una especie entonces como de clases, como una especie de clases, las cuales, a diferencia entonces de estas mismas, no van a poder ser instanciadas de manera directa, sino que van a tener que utilizarse por medio de otras clases. Tal como dice aquí, en lugar de eso, las interfaces van a definir una forma de comportamiento que los tipos implementados deben de seguir. Por los tipos me refiero entonces a las clases que se están definiendo directamente en el programa que se esté realizando. Con estas interfaces es entonces posible definir un grupo de propiedades y métodos, o sea, de variables y funciones que van a constituir entonces a estas clases, que van a ser los tipos concretos que deben de seguir e implementar, tal como decía anteriormente, ¿no? Lo podemos ver entonces así, tal cual dice aquí, que van a ser como una especie de plantillas de las plantillas, considerando entonces que estas mismas plantillas van a ser las clases, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? En este caso, por ejemplo, aquí vamos a tener directamente ya en este ejemplo, colocando con la palabra clave interface, y va a funcionar de la misma manera entonces que en la que se declaran las clases. Lo que se hace es entonces colocar por un lado las variables o los, ¿cómo se llaman estos? Aquí está bien, las propiedades, y por el otro los métodos o funciones. En este caso, por ejemplo, vamos a generar la interfase vehículo, la cual no va a contar con ninguna propiedad o con ninguna variable, pero sí con dos métodos, el método iniciar y el método detener. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces, si lo que se está haciendo con los lenguajes orientados a objetos, la programación orientada a objetos, es de que se va a abstraer de la realidad ciertas entidades que se van a conocer entonces como objetos. Esa abstracción se va a, digamos que a pasar entonces a la dimensión de la programación por medio de estas plantillas que se conocen como clases, que como ya habíamos observado en otro de estos videos del lenguaje de programación orientada a objetos, y sobre todo en la primera parte esta de la ¿cómo se llama esto? La propiedad que tiene Kotlin de utilizar este paradigma de programación es entonces que va a abstraer de la realidad, como decía, este objeto, lo pone en una clase, y esa clase va a estar compuesta entonces tanto por las propiedades como por métodos. Entonces, por cómo se puede describir este objeto y cuál es su funcionalidad. Esas son simple y sencillamente de cómo se está trabajando esta parte de la programación orientada a objetos, o de este paradigma de programación. Para este caso entonces va a funcionar de la misma manera. Nosotros podemos tener diferentes tipos de vehículos, ya sea vehículos terrestres, vehículos marítimos, vehículos aéreos, vehículos incluso ya hasta espaciales, en los cuales van a contar con ciertas propiedades y con ciertas funcionalidades que van a ser pues generales entre cada uno de ellos, pero si se trata de un vehículo que sea marítimo, pues va a realizar alguna funcionalidad o va a tener algunas propiedades diferentes que si es un vehículo terrestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso se podría utilizar, por ejemplo, la herencia para poder pues trabajar directamente con esto o hacer la parte de la abstracción de la realidad. Sin embargo, para evitarnos la parte de la herencia, o de que se tenga que generar una clase base y una clase hija, las interfaces entonces van a funcionar para generar unas plantillas de tal forma que que las clases que van a implementar estas plantillas sepan exactamente cuáles van a ser las variables o las propiedades y las funciones o métodos que van a tener que utilizar de manera pues a fuerzas, ¿no? De sí o sí, o de la H a la O. Entonces, esta interfaz, por ejemplo, de vehículo va a contar con dos funcionalidades: función iniciar y función detener. Estas dos funciones que se tienen aquí. La diferencia entonces de la herencia, al generar una clase base,
estas dos funcionalidades no se van a iniciar, no se va a colocar un cuerpo de la función para decir qué es lo que está haciendo, simplemente se dejan así, tal cual. Y posteriormente, cuando se implemente la interfaz vehículo, se va a hacer algo similar a lo que sucede en la herencia. Se va a colocar la clase, el nombre de la clase, y después con dos puntos a cuál de esa interfaz va a heredar, o cuál cuál interfaz va a implementar esta clase. A diferencia entonces de la herencia, que sería de qué clase base va a heredar esta clase hija. Esto no va a suceder aquí, es la implementación entonces de esta clase en esta. Por tanto, al hacer esta interfaz o esta implementación de esta interfaz en esta clase, quiere decir que estas funciones deben de encontrarse sí o sí siempre dentro de estas funciones, dentro de estas clases, perdón, dentro de las funciones de las clases. Ya me estoy ahí adelantando a esa parte. Entonces, a diferencia de lo que se haría en la herencia, las funciones acá arriba no llevan open. Si nosotros colocamos el open aquí, nos va a salir una advertencia que va a decir que el modificador open es redundante para este tipo de datos o para estos miembros de la interfaz abstracta. ¿Por qué razón? Porque ya están de tipo open, ya no es necesario colocarle entonces esta palabra clave. Sin embargo, dentro de la clase sí es necesario colocar la palabra clave override, entonces para ¿cómo se le llama esto? Hacer esto del override o anular, digamos, la primera declaración de la función y hacer la sobrecarga de la misma. Aunque en realidad este mecanismo, aunque pareciera muy similar y también de manera interna lo trabaja así, pero no es exactamente igual que la sobrecarga de funciones, ya que no, en esta parte no se declaró ninguna funcionalidad dentro del método de la función, para que seguir con la parte rebuznante. Y por tanto, entonces, esto pues digamos como que está un poco de más, aunque la función, la palabra clave la requiere totalmente dentro de Kotlin, ¿no? Y bueno, ya nada más entonces se van a colocar las dos funciones, iniciar y función detener, que se tienen que poner a fuerza, y ya colocar qué es lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, también podemos colocar otra clase, que sería la clase avión, que va a pertenecer, o más bien que va a implementar la interfaz vehículo, y por supuesto tiene que hacer una sobrecarga o anular esta función para poder implementarla, ¿no? Aunque esa fuerza que se tenga que implementar esta, ya que si en este punto nosotros quitamos esta función, inmediatamente va a salir un mensaje de error indicando que la clase de avión no es abstracta y no implementa entonces estas, no está haciendo la implementación de la función detener, que es pública y que pertenece entonces a una interfaz. Se tiene a fuerza que colocar tanto las propiedades como las funciones de la interfaz que se está implementando. Por lo tanto, a fuerza hay que colocar esto así. Si nosotros ya lo ejecutamos, ya se va a ver la ejecución, vemos hasta acá abajo, en la función main se está instanciando el objeto entonces es auto el que está implementando la interfaz vehículo, y ya nada mostramos las funciones de clase y es perfectamente lo que está aquí. Ok, ¿qué funcionalidad tiene esto? Entonces es así. Por ejemplo, si nosotros o alguna otra persona ha generado una librería que contenga todas estas clases, puede existir que si alguna otra persona quisiera trabajar con esta librería, generar entonces, y que nosotros dijéramos, bueno, si queremos que se mantenga la coherencia de mi librería y que no nada de lo que se vaya a agregar después vaya a hacer que se pierda entonces esta coherencia y la estructura de esta librería que yo hice, que ya está, digamos, no perfecta, digamos, no es totalmente perfecta, sino que está bien estructurada y tiene todas las funcionalidades requeridas, y ya nada más el ir agregando otras va a requerir a lo mejor de que nosotros agreguemos algunas que sean pues bastante importantes para el funcionamiento de esta librería. Entonces se tiene que utilizar estas interfaces para obligar a los posibles programadores que utilicen estas funciones o estas clases, perdón, a que utilicen siempre esas dos funciones.
ya que lo que sea, más bien las funciones que estén, bueno, yo diciendo dentro de estas dos funciones de la interfaz vehículo, ¿no? Pero si es una interfaz cualquiera, va a ser todas las interfaces que siempre sirvan para la funcionalidad, que mantengan, entonces decía, la coherencia de la misma librería, ¿no? De las clases y las interfaces. Ok. Pero ahora, ¿qué otra funcionalidad va a tener las interfaces? Vamos a ver en esta parte. Vamos a ver una interfaz que implementa valores y métodos por omisión. Ya había dicho entonces aquí que si se coloca una interfaz no se puede poner las propiedades y métodos, nada más se van a declarar, pero no se pueden iniciar. Esto no es totalmente cierto en este lenguaje de programación Kotlin, sino que se puede colocar una interfaz, colocando aquí primera interfaz y después colocar, por ejemplo, esta función suma y la función imprimir. En la función suma voy a decirle, o podría decir simple y sencillamente, de que va a recibir dos variables. Va a tener como argumentos tanto esta variable A como la variable B, que son del tipo entero, ¿no? Pero si yo quisiera que, si algún programador se le olvidara colocar alguno de estos argumentos, y este es bastante importante, entonces puedo hacer dentro de la interfaz que esta variable B, que es de tipo entero, si al programador se le olvida o no lo quiere poner, siempre va a valer 5. Va a tener un valor de 5 por defecto, por omisión o por default, ¿no? Y entonces, si yo utilizo esa función, aquí estoy entonces instanciando el objeto demo interfaz sobre objeto 2 o 2. Si coloco yo objeto 2.suma con valor de 3 y 2, entonces simple y sencillamente, ¿qué es lo que va a hacer? Si lo tengo aquí está la interfaz, ¿no? La primera interfaz, después esta demo interfaz, lo que va a hacer es implementar esta misma interfaz, y lo que estoy haciendo simple y sencillamente es hacer la suma de A más B, ¿no? Y esto me va a imprimir el valor de la suma, ¿no? De los dos valores que se estén enviando. Entonces, como lo que se tiene acá es que se está mandando un 3 y 2, pues va a colocar que la suma es 5. Sin embargo, en el momento en que algún programador solamente coloque un valor dentro del método suma, en este caso, se envía este valor al objeto suma de esta clase, de la demo interfaz, pasa aquí como A. En suma va a tener entonces estos argumentos de A y B. Este primer argumento entonces lo va a tomar como 4, pero el segundo argumento no existe. Pero ¿qué pasa? Al momento en que estamos implementando la interfaz en esta parte, no es absolutamente necesario aquí colocar cuáles van a ser los valores por defecto, ya que desde aquí lo está colocando. Por eso yo mencionaba anteriormente que esto no es total y completamente como una sobrecarga de funciones, sino que va a ser entonces esta plantilla adicional que vamos a tener, que va a contar con todas estas propiedades. Entonces se coloca aquí, va a sumar entonces esos dos números. ¿Qué números? Si yo envié nada más un 4 aquí, bueno, por la interfaz que se implementó, va a tener un valor por defecto de 5, y entonces se va a hacer 4 más 5, va a colocar aquí un valor de 9, y aquí es donde se está mostrando esta parte. Y ya, así de sencillito. Vale, entonces sería esta parte. ¿Qué otra ventaja tendría el uso de las interfaces? Bueno, tenemos por ejemplo aquí demo interfaz, aquí está, interfaz con ciertas propiedades. Ahora, para manejar entonces las propiedades dentro de una interfaz, voy a colocar la interfaz, propiedades interfaz, ¿no? Voy a poner entonces mi primera propiedad, que va a ser una variable A, que va a ser de tipo entero, no tiene ningún valor, pero la variable B, que va a ser de tipo string, va a tener sus funcionalidades de get, que pues se puede colocar entonces las funciones get y set, pero en este caso get va a ser igual a all. Aquí lo que estoy implementando es entonces el método get de esta propiedad, indicando que cuando yo mande a llamar esta, va a tomar este valor, que es lo mismo que se estaba haciendo entonces con los getters y setters de otro de los videos de esta serie de lenguaje de programación Kotlin. Entonces, cuando yo implemento esta propiedades interfaz dentro de demo propiedades, dentro de la clase demo propiedades, aquí lo que se va a hacer es, a fuerza, se tiene entonces que colocar o anular con override
la propiedad o variable A y la variable B. En este caso entonces vamos a tener aquí int 5000 y aquí el string lo voy a poner como propiedad con override. Venimos para acá y se instancia entonces el objeto aquí como demo propiedades, se coloca aquí como objeto 3 y ya se ve objeto 3, punto A y punto B. Y aquí está. Este es un método por defecto. Ajá, entonces sería A y B. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que luego me hace bolas. Aquí está. Aquí está. Entonces, lo que yo estoy mostrando con demo propiedades, en este punto, entonces estoy utilizando la propiedad, o más bien el método, la función get de esta propiedad A, de esta clase. Y ya empieza a verse muy confuso, pero no, simple y sencillamente la estamos mandando a llamar. Es como si estuviera mandando a llamar nada más. Entonces la imprimo y aquí sucede entonces, o coloca el valor 5000. En otro caso se coloca el valor B y va a decir propiedad con override. Ok, que es lo que está aquí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de propiedad de esto se colocara simplemente así? Inmediatamente muestra un mensaje de error diciendo entonces que la propiedad debe de ser iniciada o en ese caso ser abstracta. Ok, se le puede entonces colocar abstract, pero sigue marcando ese pequeño error. Ese error entonces va a suceder porque aquí lo que estamos haciendo es de que esta propiedad abstracta, esta no puede ser una propiedad abstracta dentro de una clase que no sea abstracta. Por tanto, sería bastante complicado entonces manejar directamente esto. Ay Dios, así, de esta manera. Entonces tal cual pues sería bastante complicado entonces referirnos directamente a esto de cómo colocar los valores getters y setters dentro de la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder observar directamente esta parte, para no tener que hacer así de manera cruel y despiadada esto de la anulación de las variables? Es simplemente colocar esto así. ¿Qué es lo que está pasando y por qué no me está mandando entonces esos errores que me marcaba anteriormente? A ver si estoy aquí. ¿Por qué no me está marcando entonces esos errores? Lo que sucede es de que cuando se colocan entonces interfaces, ya sea con propiedades o métodos que ya estén declarados por omisión, ya no es absolutamente necesario que se tengan que implementar en la clase o colocar en la clase en la cual se está implementando la interfaz, ya que va a contar con algún valor el cual ya está dado por override. Entonces, si yo ejecuto esta parte, ahora va a acceder directamente al get y va a colocar entonces en esta parte, bueno, se está haciendo el override sobre esta propiedad y se le está asignando un valor de 5000. Y por el otro lado, ya que quité esto de que la propiedad está ya no está anulada mediante el override, lo que hace entonces el programa es ir directamente a las propiedades que ya están declaradas por default en la interfaz y acceder entonces al método get para decir directamente que cuando ingrese al valor B de esta clase, como está implementando esta interfaz, se tiene que ir directamente hacia la interfaz y entonces observar el método get para cuando entonces nosotros estamos mandando a llamar esta parte del get, se va a recuperar entonces esta variable directamente se va a mandar a llamar entonces directamente la variable hacia
hacia el lugar en donde donde está mandando a llamar, ¿no? En este caso sería esta parte. Por eso, de esa manera, entonces es lo que está haciendo es, a ver, ya está horriblemente confuso a lo mejor. Bueno, vamos de nuevo. Entonces sería, cuando estoy instanciando este objeto directamente con esta clase, bueno, puedo mandar a llamar cualquiera de estas dos propiedades. ¿Qué problema hay entonces con estas propiedades? Si estamos aquí, entonces estas propiedades vienen directamente de una clase la cual está implementando una interfaz, que en este caso es esta propiedad de interfaz. Al estar implementando esta interfaz, a fuerza tiene que colocar lo que yo decía en el principio de este video, ya sea la parte de las propiedades y de las funciones o métodos que le está mandando esta plantilla que se conoce entonces como interfaz. Ahora, si estas plantillas o interfaces se están colocando con ciertos valores por defecto, ya sea en sus métodos o en sus propiedades o variables, eso exime entonces a la clase de tener que a fuerza implementar alguna de estas propiedades o funciones, ya que cuando se manden a llamar dentro de la función main o de alguna otra función donde se está instanciando ese objeto con esa clase que está implementando esa interfaz, entonces directamente va a hacer o va a buscar ya no dentro de esta clase esa variable o esta propiedad, sino que se va a ir directamente hacia la interfaz y de ahí va a buscar dónde estaría esa variable o esa propiedad y cuál sería entonces su método get para obtener entonces el valor. Suena horriblemente complicado, pero eso permite entonces, como yo mencionaba antes de esto, de que cuando se trabaja muchísimo en equipo, en estas partes de la programación orientada a objetos se trabaja muchísimo en equipo, alguien se dedica entonces a realizar alguna librería con unas ciertas clases y entonces dice, bueno, yo sé que para mantener, como lo que decía anteriormente, la estructura o la coherencia de mi librería, necesito que cuando alguien vaya a implementar alguna otra clase o alguna otra funcionalidad de esta librería, siempre tenga que utilizar estas variables o estas propiedades o estas funciones. Entonces estas las coloco dentro de interfaces y además si se le olvida o es bastante flojo y no quiere colocar entonces estas variables, bueno, yo lo voy a forzar o a fuerzar a que coloque entonces estas dos, tanto las propiedades o funciones, mediante este mecanismo de colocar o implementar los valores, propiedades y métodos o funciones por omisión. Y así, aunque al programador se le olvide colocar alguna de estas propiedades o funciones, yo ya se los puse, ya se la dejé ir, ¿no? Directamente. Entonces, de esta manera me aseguro que quien vaya a utilizar mi librería siempre, o quien vaya a meterle mano directamente a mi librería, pues mantenga siempre entonces lo que ya he mencionado hasta la redundancia, la coherencia entonces de esa estructura de mi librería, ¿vale? Ahora viene una parte para finalizar esto de las interfaces, que es herencia dentro de las interfaces, y esto ya se vuelve todavía más complicado. Ya se vuelve así de estas matroshkas, va a ser una dentro de otra. Voy a colocar entonces esto. Voy a colocar una interfaz que se va a llamar dimensiones, la cual va a tener dos propiedades, longitud y amplitud. Ambos van a ser del tipo double. Ahora, voy a extender esta interfaz generando una nueva interfaz que se va a llamar calcular parámetros, la cual va a, entre comillas, heredar dentro de dimensiones, de dimensiones, esto y esto. Pero al tratarse de esta herencia entre interfaces, no tengo yo que colocar un override para estas dos propiedades. Simplemente
yo sé que ya existen dentro de calcular parámetros, de esa interfaz calcular parámetros, y ya nada más le voy a añadir las dos funcionalidades, tanto de cálculo de área como de perímetro, pero al tratarse de una interfaz, pues lo que hago es solamente coloque que van a ser las funciones ahí, no van a hacer absolutamente nada, y ahí está. Entonces ya voy a tener una interfaz que va a contar con dos propiedades y una interfaz que está heredando esas dos propiedades, pero que les está añadiendo además dos funcionalidades. ¿Por qué razón? Bueno, al tratarse, por ejemplo, de la implementación del cálculo a lo mejor de áreas o perímetros, vamos a tener diferentes figuras geométricas. Algunas de ellas van a contar con ciertas dimensiones, a lo mejor nada más de longitud o amplitud, a lo mejor algunas otras van a contabilizar el número de lados, algunas otras van a contabilizar, no sé, el radio, el apotema, bastantes longitudes que se cuentan dentro de estas figuras geométricas. Entonces, para hacer algo mucho más general, se van a colocar, por ejemplo, dimensiones para una parte de longitud y amplitud, y a lo mejor una de las interfaces extendidas es calcular parámetros nada más para el área y el perímetro, para algunas figuras geométricas que nada más requieran entonces de calcular mediante estas dos dimensiones y solamente se van a calcular el área o el perímetro. En el momento entonces de que se va a implementar dentro de la clase, se va a implementar la interfaz extendida, que podría implementarse esta interfaz, pero no va a contar con estas dos funcionalidades. Entonces, que yo quiero que se cuenten tanto las dos funcionalidades de aquí como los dos parámetros que tengo acá, voy a implementar directamente esta que ya las contiene, a pesar de que no se ven, pero al estar implementando esta o estar extendiendo esta interfaz, pues ya se está implementando esta parte, ¿no? Después, entonces, lo que se va a tener aquí es, al implementar esta interfaz extendida, tengo que hacer override sobre estas cuatro cosas de aquí, y voy a ponerle, por ejemplo, get 10 y get 15, ¿no? En este caso. Ahora, dentro del override fun area, para calcular el área y el perímetro, pues ya se calcula el área o el perímetro como vaya a ser, ¿no? Que al parecer aquí se está tratando de un cuadrado o de un rectángulo, ¿no? Y entonces vengo acá, se hace la instancia del objeto y se manda a llamar perímetro y área y ya lo obtiene directamente. Se podría colocar la funcionalidad set y get, o colocar alguna función dentro de esta clase que obtuviera del usuario, ya sea la longitud y la amplitud, para después calcular directamente entonces estos valores, en lugar de hacerlo aquí directamente con valores por omisión. Esto a lo mejor aquí, en lugar de ponerle x, y, z, a lo mejor yo pude haber colocado este cálculo de un cuadrado o de un paralelogramo, que es lo que requiere estas cosas. Y entonces colocar a lo mejor en alguna otra parte el cálculo de cálculo de parámetros, pero para dimensiones, implementando a lo mejor en dimensiones una interfaz con unas dimensiones para un círculo, ¿no? Que va a requerir entonces del radio y otro tipo de parámetros. Pero de esta forma entonces ya se puede observar que se podría inclusive realizar la herencia dentro de estas interfaces, o colocar interfaces extendidas, e inclusive después ir colocando herencia dentro de las clases, para que ya se vaya complementando muchísimo más el programa. Y entonces esto nos va a servir también, aparte de para mantener la coherencia de nuestro programa, o dentro de esto mismo del mantenimiento de la coherencia, todo esto va a permitir de que sea un poquito más sencillo de ir de hacer las modificaciones entonces de nuestro programa. Si en alguna parte está fallando, nada más modificar un poco, a lo mejor ya sea una interfaz o una clase que está heredada, o una de las interfaces extendidas, y entonces ya se va a modificar a lo mejor un error que se viene arrastrando en todas las interfaces o en todas las clases donde se está heredando o donde se están extendiendo o implementando. O a lo mejor
implementar alguna funcionalidad adicional va a ser muchísimo más sencillo colocándola desde la interfaz o desde una clase base, y eso se va a añadir a todas las clases hijas, y entonces va a ser más sencillo después ir implementando o ir colocando diferentes cosas de error, de ir entonces ahí modificando estas cosas de los errores, ¿vale? Bueno, es, digamos, como que de una de las partes más complicadas de la programación orientada a objetos, la implementación entonces ya de las interfaces, de que estas interfaces entonces, como se puede observar, ya se pueden ir extendiendo o heredando, y ya junto con la parte de la herencia va a complementar a toda esta parte de la programación orientada a objetos. Ya solamente sería cuestión de observar directamente esta de la parte de las clases e interfaces, y bueno, todo esto de otra palabra clave que sería abstract, y también una cosa que se llama enumeraciones, para complementar ya directamente esto de la programación orientada a objetos, y ya se vea directamente, o más bien de manera súper general, cómo es lo que está cómo se está implementando este paradigma de programación en este lenguaje llamado Kotlin, ¿no? Y bueno, entonces así ya estaría esta parte, y bueno, ya teniendo entonces todo esto, ya lo siguiente sería comenzar a implementar todas las funcionalidades que tiene el lenguaje de programación Kotlin para la programación de apps en Android, ¿no? Para la implementación en dispositivos móviles. Pues bueno, entonces hasta aquí esta parte. Seguimos con los demás videos, que ya son pocos.